Hola amigos, vamos a crear el sistema binario. Entonces en el aula de clase el maestro va a hacer unos conjuntos y los vamos a plasmar en diferentes partes. Un ejemplo, en algún sitio vamos a tener el conjunto con esta cantidad de elementos y lo vamos a llamar conjunto A. En otra parte, alejadita, el conjunto B con esta cantidad de elementos, C con esa cantidad de elementos, D con esa cantidad de elementos y E con esta cantidad de elementos repartidos en el aula de clase, ojalá en campo libre para que lo hagamos bien divertido. Entonces tenemos como un naipe y este naipe a cada niño se le va a entregar una cartica. Entonces se le da la siguiente instrucción. Los niños que tengan una cantidad de elementos igual a la cantidad de elementos que hay en los conjuntos expuestos en el aula de clase, por favor, se reúnen de acuerdo a la cantidad. Entonces los niños harán este ejercicio. Asumo que en el aula de clase hay un número de niños y se han repartido los niños haciendo una operación mental llamada correspondencia. Al fijarse la cantidad de elementos se ubican debajo de cada uno de esos conjuntos. Asumamos que la distribución de los niños es la que está acá presentada. Entonces se observa que en el conjunto A se forma un conjunto de alumnos con tarjeticas que tengan la misma cantidad que la cantidad de elementos del conjunto A. A ese grupo se le llama de la clase del 0 y se le va a asignar el cardinal del conjunto A, que es el 0. En B observamos el conjunto de niños que tengan la misma cantidad y a ellos los vamos a llamar los de la clase 1 y vamos a asignarle un cardinal a B y es este símbolo que conocemos como 1. Así hemos construido los dígitos del sistema binario que son el 0 y el 1. Con este par de números contaremos los demás elementos que hay en los diferentes conjuntos. Para el conteo de los elementos de los demás conjuntos necesitamos el ábaco, pero el ábaco necesita de ciertas normas para poder interpretar lo que hago en él. Entonces el primer ejercicio es, vamos y sacamos poquitas fichitas y le decimos a los estudiantes, cada uno con su ábaco, que ingrese estas fichitas llamadas cuentas en el ábaco. Observamos que cada uno coloca las fichitas en diferente barrita. Eso implica que tenemos todos que tener una ley para que hablemos el mismo lenguaje. Y la primera ley es que las cuentas deben ingresar por la barrita del lado derecho. Los hacemos desmontar a todos y que ingresen a la barra derecha. Esa es la primera ley. Ahora sí tenemos la posibilidad de empezar a contar entonces. Muy bien, entonces la clase del 0 corresponde el dígito 0 y en el ábaco no debe haber ninguna cuenta. El primer número del sistema binario es el 0. Entonces, para contar los elementos de B, por correspondencia, la cuenta va sobre el elemento de un conjunto. Luego lo llevo al ábaco, ¿por dónde entra? Por la derecha. Y ahí observo que la cantidad de cuentas que hay allá corresponde al cardinal 1. Para contar los elementos del conjunto B, cogemos cuentas equivalentes a los elementos correspondientes del conjunto C. Ahora lo monto en el ábaco, ¿por dónde entra? Por la derecha. Y esa cuenta me representa el número 1. Tomamos la otra cuentecita, ¿por dónde entra? Por la derecha. No hay dígitos que me representen esa cantidad. Luego tenemos que crear la segunda ley. ¿Cuál es la segunda ley? Simplemente es sacar las cuentas que hay en la primera barra y una de ellas va a la barra siguiente o de orden superior. Entonces observamos que me quedan entonces una cuenta en la barra superior y ninguna cuenta en la barra inferior. Entonces hemos creado el siguiente número, que es el número 10 en base 2. Contemos los elementos que hay en el conjunto D. Por correspondencia se hace el mismo ejercicio
y luego empiezo a contar. En la barra no hay nada, tomo un elemento, entra por la derecha, aquí tenemos el número 1, luego entramos el otro elemento por la derecha, no hay dígitos que representen, la única forma es sacarlos, pasar atrás y montarlo en la barra de orden superior. El siguiente elemento lo monto en la barra de la derecha y observo que en la de orden superior está el 1, en la orden inferior está el 1. Hemos dado o hemos contado la cantidad de elementos que hay en el conjunto D, que es 1, 1 en base 2. Siempre hay que decir en qué base estoy trabajando para que se pueda entender. Para contar los elementos del conjunto D, otra vez hacemos el ejercicio por correspondencia y empezamos a montar las cuentas en el abaco. Corresponde a la cantidad de elementos de B. Mandamos el representante para la barra de orden superior. Por la derecha entra, por la derecha. Ahí hay un problema porque no hay dígitos que me representen esta cantidad de elementos. Entonces los tiro atrás y un representante va a la barra siguiente. Pero en la barra siguiente de orden superior encontramos que no hay un dígito que me represente esa cantidad. Luego tengo que sacarlos y en la barra siguiente mandamos el representante. Entonces vamos a copiar lo que hay en el abaco. 1, 0, 0. Y queda una buena tarea para que usted siga construyendo los números del sistema binario.